Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un espacio más de Tres Razones para Ver en vivo. Realmente esta noche es especial, esta noche es única, ya que nos acompaña el gran cineasta Camilo Luzuriaga. Realmente para todo el equipo que hacemos Tres Razones para Ver, Camilo, es un orgullo tenerte en este pequeño espacio donde se habla de cine, donde estas noches de domingo son tertulia para todos nosotros y qué placer realmente tenerte aquí. Hablo en lo personal. Camilo para mí fue mi alma mater del cine ecuatoriano, no solamente del cine ecuatoriano, sino que fue mi primer maestro en darme esas pequeñas pataditas de inicio en el cine. Así que bienvenido Camilo, muchas gracias. Francis, gracias por estar en controles. Y Douglas, los micrófonos son todos tuyos. Hola a todos y buenas noches también por estar aquí en este espacio de cine ecuatoriano, y de verdad que para mí también es un placer poder estar conversando hoy con Camilo Luzuriaga, porque creo que para todos los cineastas ecuatorianos es un gran maestro en el cual nos ha enseñado cómo hacer cine en este país y contar nuestras historias, y creo que eso es importante. Por eso estos espacios, para poder conocer un poco más sobre los directores, sus procesos de creación y más que todo cómo es el trabajo del cine en Latinoamérica y en nuestro país, más que todo. Por eso les doy el paso en este momento a Camilo, y nada, muchas gracias nuevamente por estar aquí, por tu tiempo y por poder hablar de tu película. Bueno, gracias, ¿no? A Choloflix y a Tres Razones para Ver por tenerme acá, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes supongo que saben que Entre más de una mujer desnuda es una película vieja. Se estrenó en el año 96, por lo tanto, en febrero, no, acaba de cumplir, porque esa película se estrenó en febrero, que yo recuerde. Acaba de cumplir entonces 25 años, o sea, es una película grande, ¿sí? Sin embargo, es una película que en todo caso para los cinéfilos, para los amantes del cine, conserva un interés, ¿no? Soy consciente de ello, y es básicamente por el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje que se utiliza en la película es un lenguaje en efecto inusitado para la época, ¿no? No se había hecho algo así, y tampoco de lo que ayer nomás leía a un crítico, no me acuerdo el nombre de él este rato, que Jorge Luis Serrano, de Cuenca. Él decía, según su criterio, que este alarde, porque en efecto la película es un alarde, tengo que reconocerlo, este alarde disruptivo de juegos temporales, ¿no? Y de juegos de conexión y de montaje y de juegos audibles, según él no se ha vuelto a ver, ¿no? Y la razón es bien simple, ¿no? Porque es muy arriesgado de cara al público aventurarse a estos juegos que la mayoría del público no está predispuesto y probablemente habituado para ello, ¿no? Eso te puedo decir como introducción. Bueno, esta película está adaptada de un libro de Jorge Enrique Adún, el cual obviamente también la historia, no he podido leer el libro, pero sin embargo la historia tiene tintes de realismo mágico y todo lo que se hablaba del boom latinoamericano. ¿Cómo tú llegaste a esa historia y decir, hagamos una película sobre esto? ¿Cómo fue este proceso de adaptación? Porque también sé que Aristides Vargas fue el guionista, es un gran dramaturgo ecuatoriano, el cual también todos sabemos que tiene el Teatro Mala Hierba y actúa en la película, que hace un personaje súper interesante. Y quisiera que comenzamos a hablar un poco de eso, desde el guión, desde la idea, cómo fue este proceso de adaptar un libro al cine más que todo. Pues por azar, por una conciencia, por una intuición seguramente, desde mi primer largometraje que estrené en salas de cine, que como ustedes saben es La Tigra, que se estrenó en el año 90, yo me vinculé a la literatura. O sea, tuve la intuición de que tenía que apoyarme en la literatura, siendo primerizo como era, y como éramos, porque el cine ecuatoriano por completo era primerizo, ¿no? En La Tigra, todos era la primera vez que hacíamos una película de largometraje de ficción, ¿sí? Todas las actrices, todo el mundo, yo incluido, ¿no? En Entre Mares, bueno, ya era mi segunda película, era la segunda para algunos, ¿sí? Pero todavía había muchísimos primerizos.
la mayor cantidad del equipo de trabajo y del elenco era de primeristas, ¿no? Entonces, haberme apoyado en la literatura fue un acierto que yo lo reconozco ahora, ¿no? Porque y mira, y no es casual, la industria se apoya en la literatura. Ustedes ven las series, la inmensa mayoría son en base a novelas, en base a libros preexistentes. Lo mismo las películas. Son 1 de cada 2 es el promedio a nivel mundial. En toda la industria de todo el mundo. O sea, desde Japón hasta Estados Unidos, pasando por Turquía. 1 de cada 2 ficciones se basan en la literatura. Y esto tiene pleno sentido, porque la obra literaria te da ya un mundo que ha sido creado. Entonces, adaptarla, que obviamente es una adaptación a un lenguaje muy diferente, como es el cine, que es un lenguaje audiovisual, que es el lenguaje de la mostración. No es un lenguaje codificado como es el encriptado de la manera como es la literatura, ¿no? Que tienes que primero leer, decodificar las palabras para entonces imaginar. El cine te muestra las imágenes audiovisuales, ¿no? Es un lenguaje de lectura directa, si tú quieres, por eso su popularidad, todo eso se sabe, ¿no? Habernos apoyado en la literatura fue un acierto. ¿Por qué Entre Mars y una mujer desnuda? Después del estreno de La Tigra, yo me dediqué a leer, seguí leyendo literatura ecuatoriana, siempre literatura ecuatoriana. ¿Por qué razón? Yo pertenecía a la generación del nacionalismo. Yo fui joven, fui muchacho universitario en la década del 70. La década del 70 era la década del nacionalismo en mi país, ¿no? Entonces, también por una razón práctica, un tema de copyright, de derecho de autor. Recuerdo que alguna vez hice una adaptación de un cuento de García Márquez. Yo nunca había hablado con García Márquez, pero tenía contactos. Una amiga mía, muy querida, que tenía un contacto directo con García Márquez, se había encontrado más de una vez, fue mi portadora. Le dije, llévate esta adaptación. No sé cómo le vas a convencer, sácale la autorización para firmar su cuento. La respuesta fue, por supuesto, no. ¿Sí? Es decir, conseguir el copyright cuesta, ¿no? Son recursos que el cine ecuatoriano en esa época no estaba en condiciones de pagar. Yo creo que tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenía que ser un autor ecuatoriano. En la búsqueda de los libros me topé con Entre Mars. Por supuesto, ya sabía de Jorge Enrique Adún, había leído a uno que otro ensayo, ¿sí? Es la primera novela de Jorge Enrique Adún, Entre Mars, una mujer desnuda. Luego publicó otra más, que es Ciudad sin Ángel. Tenía en carpeta, en escritura, algunas más que todavía creo que no se han publicado. Cuando leí Entre Mars, ojo, a los lectores, a mí me pasó que la primera vez que leí no pasé de la página 50. Es un libro complejo de leer, o sea, demanda de mucha atención, tienes que estar muy sobrio, muy lúcido para poder leerlo y poder entrar. Lo dejé dormir al libro un rato, después lo volví a atacar y la segunda vez ya pasé la página 50, ya entré en sus claves y me fui de corrido, ¿no? ¿Sí? Porque es un libro complejo de leer, es un libro de metalenguajes, de metaescrituras, muy en la onda de la literatura experimental de la década del 60, ¿no? ¿Sí? Termino esta cosa porque tu pregunta es ¿por qué conecté? Y es porque por la generación a la que yo pertenezco, en mi educación universitaria, yo empaté con los movimientos de izquierda, ¿sí? Llegué a militar formalmente en 2, ¿sí? Y fui consecuente, o sea, me entregué de cabeza a eso, con plata y persona, ¿no? Sí, por suerte duró poco, ¿no? Pero me sirvió de mucho para conocer cómo funciona la política por dentro, ¿no? Sí. Por eso es que abandoné cualquier intención de acercarme a la política a temprana edad, porque conocí lo complejo que es eso, lo duro que es eso y las grandes posibilidades de corrupción que existen en relación con la política. Me cae el libro y el libro es una crítica abierta a la militancia política de izquierda en el Ecuador, por la cual también pasó Jorge Enrique Adún. Entonces a mí me caía de perlas esa crítica, ¿no? ¿Sí? Yo la vivía en ese momento, quería expresar el punto de vista mío y de una generación, y es esa la motivación concreta de la adaptación, sumado al hecho de la provocación de los juegos temporales, de los juegos formales. O sea, yo era consciente que adaptar eso al cine era un reto, y ese reto era fascinante para mí y para mi equipo. Esto puede ser muy conflictivo para un autor, ¿sí?
Entonces, con Jorge Enrique Adum, si bien hubo una confusión al comienzo, pero finalmente se aclaró de que yo lo aclaré con él. Él tuvo la lucidez de tener claro de que él no iba a intervenir en el guión. Y me lo dijo literalmente. Entonces llegamos al acuerdo, que costó un poquito ese acuerdo, de que él no intervenía en el guión. Entonces yo le dije, me agradezco tu generosidad y tu lucidez, Jorge Enrique. A cambio, yo me comprometo contigo en que tú vas a ser el primer ecuatoriano en ver la película. Cuando llegue la copia, porque en esa época yo trabajaba en un laboratorio a ver, la copia llegaba de Cinecolor Argentina, ¿sí? Trabajaba con Cinecolor en Argentina, la copia llegaba a Argentina. La primera persona en verla eres tú, y yo cumplí esa promesa, ¿no? ¿Sí? Entonces él no intervino. El guión fue un proceso, ¿no? O sea, que más o menos viven las adaptaciones. Lo trabajó Augusto Cavada, guionista peruano, un lindo tipo, muy buen guionista. Él se hizo conocer porque trabajó varias adaptaciones con, caray, ¿cómo te llamas? El cineasta peruano famoso de la década 70 y 80. Caídos del cielo es una de sus obras cumbre. Él fue el que hizo Pantaleón y las visitadoras, la adaptación del libro de Vargas Llosa en el que se filmó. ¿Cómo se llama el cineasta? ¡Ay, qué lapsus! Déjenme ver. El director de Pantaleón y las visitadoras. Verás, entonces, Cavada vino acá a Quito, hizo el guión, y el primer acercamiento tenía el siguiente propósito: hacer una película de amplia convocatoria. Sí, yo había acabado de hacer La Tigra, que era una película de amplísima convocatoria. Yo me había propuesto hacer un cine de amplia convocatoria porque yo pensaba, y sigo pensando, que es lo que el público necesita. Yo siempre he trabajado para el público, no tanto para la academia, ni para los críticos, ni para los festivales. Francisco Lombardi. ¿Sí? Francisco Lombardi. Francisco Lombardi, ya, perfecto, Francisco Lombardi. Entonces, la primera versión la hizo Augusto Cavada, una muy buena adaptación. Cuando la leímos, con él nos dimos cuenta de que el ejercicio fue buenísimo, pero la adaptación perdió la gracia de los juegos temporales. O sea, quedaba la narrativa, quedaba en la línea argumental, pero no estaban los juegos temporales del libro. Y eso era traicionar al libro, ¿sí? Porque yo siempre he planteado de que una adaptación debe ser fiel al espíritu del libro, ¿no? Y eso lo dicen todos los que miran estos procesos de adaptación, ¿no? La fidelidad es con el espíritu. No con la forma. También la historia es de un escritor, entonces sí, está ahí eso también, ese espíritu. La segunda versión la escribí yo, el segundo guión lo escribí yo, que fue un medio camino, incorporando juegos temporales. Solamente incorporé 2 tiempos, ¿sí? Se la di a leer, me acuerdo que esa versión se la di a leer a Arístides, y Arístides me dijo, Camilo, esto es a medias, ¿sí? O te compras el libro o no te compras. Dije, ok, Arístides, anímate, escribe tú el guión. Arístides ya había escrito algunas obras de teatro. Ustedes saben muy bien que Arístides devino en un dramaturgo prolífico, ¿no? Él ya pasaba más de 100 obras de teatro escritas, ¿sí? En ese momento, cuando hablamos, no tenía tantas, pero ya había escrito algunas obras de teatro. Y Arístides, por suerte, aceptó. Yo he tenido siempre una muy buena relación con Arístides desde muchachos, desde que yo fotografiaba sus espectáculos de teatro, antes que se llama La Hierba, no me acuerdo cómo se llamaba su grupo de teatro. Y él le dijo, ok, Camilo, entonces me das carta blanca, yo hago la adaptación como yo quiero, por supuesto, Arístides. Y Arístides fue el que hizo el trabajo de recuperar los juegos temporales del libro. Los recuperó prácticamente todos, y a él le corresponde el gran mérito de hacer de Marx un personaje. ¿Sí? Porque el tema de los juegos temporales con los niños, con los personajes de adultos y de niños, está en el libro, ¿no? Sí. Pero entonces él hizo el guión, y luego hicimos una cuarta versión del guión, que es el guión de rodaje, que lo hice con Felipe Terán, que en ese momento era mi asistente de dirección, y que terminó siendo el actor protagónico. Él terminó siendo el autor, ¿sí? Y luego Yanara Guayasamín y después Mauricio Samaniego reemplazaron a Felipe Terán como asistentes de dirección. Entonces, la versión que se filmó es el guión escrito por Arístides Vargas.
¿Y cómo fue este proceso finalmente de decir, lo filmamos en Quito, en el centro histórico? Y eso ya es un riesgo totalmente. ¿Cómo fue este proceso ya de producir Entre Marx y una mujer desnuda? Bueno, empezando por el financiamiento, que fue todo una audaz. Bueno, es que yo ya tenía la experiencia de la Tigra. Con la Tigra no había fondos del Estado en aquella época, el financiamiento, por lo tanto, eran deudas. Yo me endeudé, ya existía Foncultura, yo creo que he sido el cliente más asiduo de Foncultura, y adquirí en total 3 préstamos a lo largo de mi vida, y los he pagado a los 3, por supuesto. Pero también préstamos familiares, hermanos míos me apoyaron económicamente. Acababa de recibir una herencia que eran $50,000, las metí en la película, por supuesto. Pero con la Tigra ya me pasó que el dinero se acabó a mitad del rodaje. O sea, yo era consciente que no teníamos todos los recursos, que muy probablemente no llegábamos hasta el final, pero aún así empecé a rodar, ¿sí? Y eso aprendí que lo que hay que hacer es lanzarse a filmar, aunque no tengas todo el dinero. La última escena que filmamos ¿se acuerdan la escena del picapedrero? En esta ensoñación que tiene el niño Galvez, o no es Galvez el que tiene la ensoñación, y se acuerda de él mismo jugando con sus compañeritos en una cantera de piedra. Están jugando de noche en una cantera de piedra y se aparece el hombre de piedra, ¿sí? Esa es la última escena que se rodó de la película, ¿sí? Porque era compleja del arte, el director de arte, Pepe Avilés, lujo de director de arte. Y fue la última noche y me dijo Mauricio, me dice, Camilo, asegúrate que esta escena la terminemos, terminemos del plan de rodaje hoy, porque el Ecuador acaba de declarar la guerra a Perú. Era en el gobierno de Sisto Durán Ballén, sí, y al siguiente día hubo ¿qué es? Estado de sitio, esas cosas que suelen poner, ¿no? ¿Sí? Entonces fue un momento en que con las justas se terminó, con las justas alcanzó el dinero, con las justas el plan 15. Verás, entonces eso respecto al financiamiento. Ahora, respecto de la infraestructura, la anécdota famosa, bueno, eso ya pasó con la Tigra, ¿no? De que una cámara de 16 milímetros que era para noticieros, que la habíamos comprado con Cristóbal Corral hace muchos años, fue adaptada para Super 16 milímetros. Esta película se filmó en Super 16, pero me acuerdo que el director de fotografía, Olivier Berlot, es un lujo de director de fotografía, o sea, un placer haber trabajado con Olivier. Siempre lo pongo a él de ejemplo como director de fotografía, porque él no me hablaba, yo con él no hablaba de fotografía, hablaba de actuación, hablaba de arte. Entonces siempre he dicho, cuando con el director de fotografía hablas de fotografía, quiere decir que algo está mal. Pero si hablas de los otros componentes del cine, quiere decir que es un director de fotografía. ¿Me comprendes? Lo mismo con el actor. Yo con el actor, el que adoro es con el que hablo de sonido y con el que hablo de fotografía. ¿Me comprendes? Con eso estoy tratando de decir que él nada en su oficio, por lo tanto, en el diálogo con dirección contribuye a las otras áreas. O sea, que asume la responsabilidad del todo. Ese es Olivier Berlot. Él acababa de graduarse de Linzas, donde conoció a Yanara Guayasamín. Entonces, yo no la conocía ni a Yanara ni a Olivier, pero a teledistancia hicimos el contrato y ellos querían trabajar acá. Venían al país, qué mejor para ellos de llegar al país y rodaron un largometraje, ¿sí? Entonces me acuerdo que me cité con Olivier en Nueva York. Él viajaba de Bélgica a Nueva York, yo viajaba a Nueva York, e íbamos juntos a comprar óptica para esta cámara que la llevé para allá, probar la óptica, la cámara. Ahí compramos una pluma, me acuerdo, primera pluma que llegó al país es la que compramos ahí. Esta pluma, que es una herramienta hermosísima que te da esa sensación de free floating camera, la cámara que flota, ¿verdad? Que hoy en día eso es fácil. Después el Steadicam hizo ese mismo propósito, en fin. Entonces en Nueva York compramos la óptica, óptica usada, recorrimos con él sabía mucho de óptica. Entonces la cámara se terminó de adaptar y con esa óptica se pudo hacer, y con una cámara que en realidad es rústica, se pudo hacer una fotografía con una definición de imagen espectacular. Después hizo la ampliación a 35 milímetros en un famosísimo laboratorio en Nueva York que se llama Tewart Film Lab, no sé si existe todavía, que se especializaba en hacer ampliaciones de formatos pequeños a formatos profesionales, 35 milímetros. Bueno, eso en cuanto a la fotografía. En cuanto al sonido, tuvimos problemas. En el país no había sonidistas. Me acuerdo que para la Tigra apareció siempre he hecho una convocatoria internacional no pública.
O sea, corrían voces. O sea, esta idea de formar una escuela de cine para La Tigra. Ecuatorianos que acababan de estudiar cine en Los Ángeles vinieron a La Tigra. Sebastián Cardemil, que acababa de estudiar audiovisual en sonido en Santiago de Chile, vino para la película. Un alemán cuyo nombre no me acuerdo, este rato, vino para la película. Lo mismo pasó con Entre Mares. Y la primera semana de rodaje, el sonido, un desastre. Porque se colaba el sonido ambiente en todas las tomas. ¿Sabes cuál fue la decisión? Que en adelante el sonido directo iba a ser sonido de referencia. Y se grababan solamente whiles y follies, porque la película se iba a doblar por completo, que es un poco la técnica española, que los diálogos todos son doblados. ¿Sí? Se nota que está doblado, claro, se siente. Son doblados, ¿sí? El doblaje está bastante bien, ¿sí? Pero obviamente se percibe, no es lo mismo el sonido directo que el doblaje, pero la ventaja de haber doblado es que me permitió una libertad como no tienes idea. Les cambié las voces a todos los actores. Ningún actor conserva su voz. ¿Sí? Y eso fue buenísimo, porque todos los actores se dispararon para arriba. Empecé a mezclar voces. Ni Christoph Baumann tiene su propia voz, porque como se supone que es un personaje ruso, el que dobla es un actor ruso. Y así, ¿sí? La voz del secretario del partido, Jorge Mateus, la hizo Juan Carlos Terán. Y así por el estilo. Creo que 2 o 3 conservan su propia voz, pero en general todos son cambiados. Bueno, entonces te cuento cómo de un problema técnico, práctico, de la precariedad de nuestro cine, que nuestro cine todavía es precario, ¿sí? Pero en esas épocas la precariedad era mucho mayor, ¿sí? De este aspecto de la precariedad hicimos un impulso creativo y todos aprendimos doblaje. Yo ahí aprendí lo que es el doblaje y las posibilidades del doblaje, ¿no? Claro, y más que todo también porque la historia está contada con una voz en off, que eso finalmente también ayuda de alguna u otra forma, y creo que te dio más esta libertad también de hacer cosas creativas con lo poco que tenías. Felipe, ¿tenemos alguna pregunta del público? Te doy un paso para que podamos interactuar un poco con la gente. Bueno, tenemos varias personas conectadas. Tenemos a Rocío Luzuriaga, a Geno Palma, nuestra fan número 1, nuestra seguidora de cabecera, siempre está pendiente de nuestros materiales, así que, querida Geno, te mandamos un caluroso aplauso y un saludo inmenso. También tenemos conexiones de Pame Palma, que nos dice, excelente programa, excelentes invitados como siempre. Gracias, querida Pame, para nosotros esto es valiosísimo. Por el momento no tenemos preguntas del público, que lo puedo revisar en este instante, pero yo, querido Camilo, sí tengo muchas preguntas, pero las voy a sintetizar en una sola. Como yo le decía en el programa, en el análisis, tú para mí eres un tipo loco. Eres tan loco que solo tú eras o eres tan loco que se te ocurrió cerrar 2 veces el centro histórico. ¿Qué tan difícil fue entre Max cerrar el centro histórico? Verás, ahora, hoy en día yo les digo a mis estudiantes que tenemos que desarrollar una habilidad para hacer cine, que yo la pienso practicar en el próximo rodaje, que espero tenerlo en el transcurso de los próximos dos años, que debemos desarrollar nuestra habilidad para hacer cine sin cerrar las calles. Les digo eso porque cerrar las calles es fácil, porque convences a la policía de que lo haga. A la policía le encanta cerrar calles. Sienten placer cerrando calles. El problema de cerrar calles es que nos pone en bronca y en pelea con los ciudadanos, con la gente. Porque verás, en Nueva York, cuando la ciudad de Nueva York, la alcaldía de Nueva York, que cobra por eso, cierra calles, a todo el mundo le paga. Es decir, todo el mundo cobra un dinerito porque se le cerraron su restaurante, porque le restringieron el uso del restaurante. Es costoso el cierre de calles. Entonces, una industria que tiene recursos puede pagar el cierre de calles. Es decir, la gente es resarcida económicamente por los problemas derivados de un cierre de calles. Aquí no. Entonces la gente se molesta con el tema de cierres de calle. Entonces, en contra de mi voluntad, bueno, como en La Tigra no es filmada en el campo, no había el problema de cierre de calles. Sí, no viví la experiencia, pero con Entre Mares ya viví la experiencia de cierre de calles, pero nos portamos, creo que inteligentes, otra vez la intuición. Intuíamos que era un problema. O sea, cerrábamos, ¿sí? Pero circunscribimos el espacio al barrio de La Junín.
Entonces, al ser un barrio, terminamos haciendo buenas relaciones con los vecinos. O sea, pasamos a ser panas porque consumíamos en la tienda, los incorporábamos, hicimos un acto de presentación de qué va, ¿sí? Tuvimos buenas relaciones con los vecinos y como en general no es gente rica la que vive, ahora es que viven aniñados en la Junín, en esa época no. Entonces, es gente que no tiene carros, entonces el cierre de calles no fue grave. La Maldonado sí tuvimos que cerrarla una vez, pero la cerramos solo de noche. Viste que las escenas en el Quito de las calles grandes es de noche. Lo hicimos es para evitar cerrar calles. Cerrar calles, yo les digo a mis estudiantes, es lo último que se les tiene que ocurrir. O sea, si quieren seguridad para un rodaje, vean a la policía. Pero pídanles de no cerrar calles. O sea, o si toca cerrar, cerramos solo para el ensayo y para la toma. O sea, así es como nuestros estudiantes están capacitados, ahora que me acuerdo. Si les toca cerrar, entonces ellos mismos hacen de cerradores de calle. Entonces ponen conos, la gente circula, se va a ensayar, paran, ellos son instruidos de acercarse a los choferes y explicarles de uno en uno qué está pasando y cuántos minutos tienen que esperar. Se corta el ensayo, los carros vuelven a circular. Yo sé que es una joda, pero mientras no seamos industria y no tengamos recursos para pagar por el perjuicio por el cierre de calle, recomiendo evitarse el cierre de calle, sí. Yo pienso que lo que tú dices en este momento es algo súper importante. Y bueno, exactamente, para ir terminando ya un poco, ya hablando un poco de la industria ecuatoriana, yo sí quisiera preguntarte a ti, porque finalmente, o sea, tú eres un gran referente del cine ecuatoriano, eres una persona que puso la posta finalmente, decir, aquí se puede hacer el cine que yo quiero y contar nuestras historias. Y como para ir cerrando un poco, yo quisiera que le puedas aconsejar a todas las personas que ven este programa, cineastas, jóvenes, estudiantes, eso, cómo pueden afrontar su carrera de cineasta para empezar a contar su historia, eso que tú dices, de cuestionarse y empezar a contar historias de su ciudad, de su país. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que quieren hacer cine en Ecuador ahora? Primero le contesto a Nerea, la película no ha sido censurada en ningún lugar por las escenas eróticas, ¿no? Por suerte no, ni siquiera La Tigra, ¿no? Que no sea la calificación, creo que La Tigra fue prohibida para menores de 15 años y entre más creo que también para 15 años, ¿no? Sí, pero fuera del país en ningún lugar, ¿no? Su eroticidad yo pienso que está bastante acotada en términos de una justificación. Volviendo a lo tuyo, ¿qué les diría a mis jóvenes colegas? Primero, trabajar. O sea, si queremos hacer cine, seamos conscientes. Tenemos que rompernos el lomo trabajando. O sea, limitar la bohemia al mínimo. Eso les digo siempre a mis estudiantes. Tomar cerveza en la esquina puede hacer cualquiera. Hacer cine, no. Entonces, reduzcan la cantidad de cerveza, reduzcan la cantidad de farras, y lo digo yo, que en mis épocas era conocido por farrista, pero pienso que limitaba a una farra por semana, ¿sí? Y una farra al término del rodaje. O sea, tú no puedes estar de juerga para hacer cine. O sea, tienes que trabajar todos los días de todos los años, siempre. O sea, y con esa ética de trabajo, y formas un equipo de trabajadores, de gente que está dispuesta a trabajar. Primera cosa. Segunda cosa, no esperes nada del Estado, ni de nadie. O sea, no esperes que te den dinero para hacer cine, porque seguirás esperando 5 años, 10 años, 20 años más, ¿sí? No esperes que te llegue el dinero de Europa. No esperes la varita mágica de Hollywood, porque no existe. Existe en Hollywood. Aquí no. ¿Ya? Entonces, cuenta con tus recursos. Y si es que esos recursos son el acolite, o sea, el modelo cooperativo, donde cada uno pone algo para hacer una película, pues con esos recursos tienes que hacer la película. O sea, tienes que demostrarte a ti mismo que eres capaz de hacer una ficción súper recontra, hiper bien construida de 10 minutos de duración. Si es que eso lo haces sin errores, con estándares de calidad internacional, porque el problema que tenemos ahora es que ya no hay consideración. Ah, es que están aprendiendo, es que son ecuatorianos, es que no tienen recursos, pobrecitos, qué gran esfuerzo. No, este rato el referente es el World Class Cinema que llaman los gringos y los europeos. Son estándares de calidad para todo el público. Si no igualas a esos estándares de calidad, no puedes hacer cine. Tienes que igualar esos estándares de calidad en el tipo de cine que tú quieras hacer.
Entonces, filma 5 minutos, 10 minutos, demuéstrate a ti mismo que puedes cumplir con esos estándares y habiéndolos cumplido, conseguirás recursos. Antes no. Sabias palabras de ti, Camilo. Realmente el escucharte me hace recordar aquellas clases que tenía junto a ti y realmente muy, muy agradecido por todo lo que hiciste por mí y por los pequeños cineastas que iniciamos. Yo me acuerdo de ti en los talleres de cine y actuación, que fue el comienzo de la escuela de cine, ¿no? Sí, sí, ahí estuve en 2 ocasiones, recuerdas que en una actué en la final. Sí, sí, en esos cortos. Eran experiencias fascinantes esos talleres de cine y actuación. Muchos cineastas de mi país se formaron en esos talleres de cine y actuación. Como 2.000 jóvenes pasaron por esos talleres. Claro, la inmensa mayoría no, pero crecimos como personas, creo yo, todos los que pasamos por ese taller. Sí, sí, realmente no solamente una escuela del cine, sino una escuela de vida que realmente yo te la tengo que agradecer bastante porque tú me aconsejaste mucho en un momento y estoy muy, muy, muy agradecido. Así como también Cristian Erazo te manda un gran saludo, te dice: Camilo, tuve la oportunidad de ser tu estudiante hace unos años, así descubrí mi pasión por la fotografía, un excelente cineasta y referente del arte y la cultura en nuestro país. Cristian también cursó un taller de cine y actuación, sí. Qué gusto verlos a los tiempos. No, me alegro mucho, sí. Después de mucho tiempo. Bueno, queridos, creo que ya nos pasamos del tiempo, ¿no? Sí, realmente la tertulia hoy estuvo magnífica. Pero bueno, no, todo esto ha sido de mucho provecho y en realidad por eso que esos son esos espacios para poder conversar sobre los directores y también sirve de una escuela, se quiera o no, finalmente. Yo creo que el hecho también de tú formaste una escuela, como que es el INCINE también, el cual han salido grandes profesionales y bueno, uno de ellos son los chicos de Touché Films, que ahora están dejando el país en alto. Yo creo que eso también es lo importante del cine. Y algo que hablábamos hace un rato también con Felipe era si Camilo Luzuriaga y su cine ya se lo podría considerar cine de culto ecuatoriano. Yo creo que después de este live eso queda totalmente claro. Y creo que hay que decirlo en este live que tus películas ya son de culto totalmente, porque han sido una escuela también para los cineastas ecuatorianos y todo lo que has hecho en tu carrera ha sido muy importante y ha sido muy gratificante conversar contigo esta noche, de verdad, Camilo. Te agradecemos por eso. Mucho, mis queridos, ¿no? El placer ha sido mío de poder verlos a los tiempos, en el caso tuyo, conocer a Nerea, he visto su rostro por primera vez, he estado en diálogo por WhatsApp con ella, pero un placer saludarlos. Y oye, y sigan, no paren, esto no es fácil, Xoloflix la tiene dura, tienen que seguir peleando, cautivar a la audiencia, y además ustedes se han propuesto cautivarla con cine ecuatoriano, la tienen difícil, pero por favor no desmayen, no suelten la pelea, es muy importante lo que ustedes están haciendo, para nosotros, los cineastas ecuatorianos, y para el público que gracias a ustedes tiene la oportunidad de poder mirar estas obras en contexto, porque ustedes las contextualizan, y eso es muy bueno. Muchísimas gracias, Camilo, por tu tiempo. Un abrazo desde mi hogar. Suerte en todo y esperemos encontrarnos con nuevas sorpresas de Camilo Luzuriaga en el tiempo. Un placer. Chao. Gracias, con todos. Gracias a ustedes por esta noche, amigas y amigos. Hasta una próxima oportunidad. Y recuerden que el próximo episodio de 3 Razones para Ver se viene una gran película de una cineasta ecuatoriana como es Gabriela Calvache con su película La Mala Noche. Muchas gracias y hasta una próxima. Pasen bien.